este caso lo que está reflejando el informe es que desde la lectura que están haciendo, por ejemplo, inversionistas internacionales, organismos internacionales, es que no ven que el país esté reportando progresos en la lucha contra la corrupción. Pues básicamente el impacto que tiene es que vuelve más ineficientes los servicios públicos de todo tipo. Es decir, en la medida que, digamos, el dinero se desvía o en la medida que el dinero es administrado por personas que, digamos, no tienen, lo hacen bajo una lógica más partidaria o bajo una lógica de favorecer a determinados grupos económicos, entonces la eficiencia y el impacto que pueden tener esos servicios públicos se reduce considerablemente. Eso dicho así como técnicamente, ¿va? Ahora ya dicho en terreno, en palabras más concretas, es el caso de los servicios de salud, por ejemplo, que en términos de su cobertura, o en términos de la calidad de atención que se le da a la población, o en términos de la provisión de medicamentos, no alcanza. En términos, por ejemplo, en educación, lo mismo. En cuanto a las reglas de mercado, por ejemplo, favorecer mayor competencia, favorecer mayor emprendedurismo, favorecer mayor innovación, pues básicamente todo ese tipo de cosas están como bloqueadas o están retenidas porque la estructura del Estado lo que hace es que crea una red de privilegios alrededor de funcionarios públicos, empresas, grupos, otros grupos económicos, pero también, por ejemplo, grupos como algunos sindicatos u otros grupos de presión. Se crea una red de privilegios alrededor de la corrupción que hace que precisamente se mantenga esa ineficiencia de los servicios públicos. No. De hecho, una de las características de cómo se presenta la corrupción en El Salvador es que hay lo podemos decir en esos términos, hay una complicidad o hay un encubrimiento desde las instituciones del Estado que tienen la función de detectar, reportar, investigar o juzgar los casos de corrupción. Y acá podemos poner ejemplos, en el caso, por ejemplo, de la Corte de Cuentas, muchas veces la Fiscalía, los tribunales, o lo que había ocurrido antes con la sección de probidad, por ejemplo, que solo se recibían las declaraciones de patrimonio, pero nunca se investigaba si la información que estaba en ellas era correcta o no. Entonces, todos esos elementos de cómo han venido funcionando estas instituciones históricamente, sí uno le puede llamar con propiedad de que ha habido complicidad institucional o un encubrimiento hacia la corrupción, y esa es una característica importante. Ahora, sí se tiene que señalar también que en los últimos años ha habido una excepción en cuanto al actuar de algunas instituciones. Por ejemplo, la sección de probidad hizo algunas auditorías y sacó adelante algunos casos, y la Fiscalía misma pues está procesando algunos casos de corrupción que sí, algunos de ellos son inéditos, ciertamente. La corrupción realmente la podemos visualizar como una estructura de privilegios de diversos actores, ¿verdad? Tanto actores públicos como actores privados. Y entonces, cuando se llevan a cabo estas elecciones, precisamente el interés es que nada pase, o sea, que las cosas sigan tal y como han sido. Y por eso precisamente mucho del debate o muchos de los resultados que se dan de estas elecciones, por ejemplo, es un reparto partidario, donde cada fuerza trata o intenta de poner personas que le sirvan y que sean fieles a la lógica del partido. Y la función básicamente es que lleguen a estas instituciones y se mantenga ese estancamiento para que precisamente toda esta red de privilegios no sea alterada. Es como decimos, las instituciones llegan o estos titulares llegan para defender el status quo. Nosotros estamos con la expectativa de que el proceso pensamos de que ha tenido mayor nivel de apertura que en periodos anteriores, y eso es muy destacado. También el interés que ha habido de parte de la población sobre el proceso ha sido mayor, y eso también es muy importante. Pero este tipo de elecciones tiene la desventaja que, por ejemplo, por la lógica que lleva,
desincentiva muchas veces a personas que son calificadas, que tienen experiencia, que tienen un gran potencial de participar en estos procesos. Y o bien, a medida que va caminando el proceso, muchas veces lo que sirve es que opera como un sistema de veto. Digamos, las personas que no tienen los 7 votos, no es necesariamente porque no sean las mejores, sino que porque no tienen el apoyo de diferentes grupos y entonces pues terminan siendo excluidas, ¿verdad? Bueno, nosotros acá en las discusiones que hemos tenido nos hemos lamentado de que estas primeras señales que ha dado la actual Asamblea Legislativa sean señales de continuidad de los vicios e irregularidades que se han venido denunciando. Los privilegios, los abusos, el tema de los nombramientos de personas que no sabe uno aún si trabajan ahí o no trabajan ahí, ¿verdad? Y lo bueno es que sí, que bueno que estas cosas salgan a la luz, porque eso es importante, porque hay otras áreas del Estado donde se dan las mismas prácticas y no salen a la luz, digamos. En el caso de la Asamblea creo que es un buen punto y ahí es muy importante la labor de los medios y de la misma población. Pero ahora bien, dicho eso, lo que todos estamos esperando es que realmente haya un giro, porque estamos empezando y puede haber la oportunidad de haber un giro, ¿verdad? Y el giro tendría que ir en el sentido, por un lado, sí definitivamente eliminar esas prácticas o hacer lo necesario para controlarlas de mejor manera, ¿verdad? Pero por otro lado, hay una cosa súper importante y es que una de las causas de la corrupción en el país es que precisamente la Asamblea Legislativa no ejerce la función de control que tiene. O sea, la Asamblea Legislativa no solo tiene funciones de aprobar leyes, sino que tiene funciones de control sobre los demás órganos del Estado. Y esto incluye, por ejemplo, la formación de comisiones especiales o comisiones de investigación, las potestades para llamar a cualquier funcionario a rendir declaraciones o aún interpelarlo, las potestades para pedir información y que se le presenten informes detallados de cosas que están ocurriendo en la administración pública. Y lo que hemos observado históricamente es que la Asamblea Legislativa este tipo de facultades no las ejerce. Y entonces, si esta Asamblea Legislativa quiere dar un giro, como digo, además de controlar todo ese tipo de vicios que con frecuencia se denuncian, lo que todos esperaríamos es de que asuma ese rol de órgano contralor de los demás órganos del Estado. Quizás no es tanto de renunciar, sino que de justificar, y justificarlo realmente de una forma bien concreta, porque no está mal, digamos, que un diputado se le asigne un vehículo, por ejemplo, pero si este vehículo, por ejemplo, es realmente para hacer trabajo de campo en labores legislativas, ir a escuchar a sectores, ir a escuchar a comunidades que expongan sus problemas. Pero si se justifica de esa manera, yo creo que la población va a decir, bueno, está bien, va. Pero luego de eso, de que tenga que tener un vehículo en su casa y que ese vehículo está al servicio de su esposa, sus hijos, eso no tiene justificación. Entonces yo creo que de lo que se trata es de justificar esos privilegios que tienen, porque son privilegios. El hecho de que el Estado le asigne un carro, que le asigne seguridad, que le asigne asesores, son privilegios. Y no está tanto en decir no deben de tenerlos o deben de tenerlos, sino en que se justifiquen. Si van a tener asesores, o sea, cuál es el trabajo que van a hacer estos asesores, qué funciones tienen, que se demuestre que son las personas competentes, que se demuestre que es el número adecuado, ¿verdad? Y también de que sean racionales, digamos, en función de las necesidades que hay en otras áreas del Estado. El tema del edificio legislativo, por ejemplo, no es que uno no diga no deben de tener un espacio adecuado para trabajar, pero si uno lo pone entre prioridades, un hospital o escuelas o un edificio legislativo, ¿qué haríamos primero? O sea, y la respuesta definitivamente no es hacer un edificio legislativo. Un empleado normal, digamos, el único seguro médico que tiene es el acceso al seguro social, con suerte, porque debemos de recordar que el seguro social solo es para el 25% de la población, que son los que tienen empleos formales. Luego los otros 75% que trabajan en el sector informal no tienen acceso más que a los servicios gratuitos que da el Ministerio de Salud. Entonces, en el caso de los diputados, yo diría, y creo que no hay exceso en eso, que deberían ir al seguro social, no tienen por qué tener un seguro privado, o sea, no hay justificación para eso.
Yo creo que definitivamente se ha avanzado en eso, en las discusiones que han habido esta semana, el aniversario de la ley, todos coincidimos en eso. ¿Y se ha avanzado por qué? Porque la población está haciendo uso de la ley. Se puede ver desde el punto de vista estadístico, por ejemplo, año con año el número de peticiones de información crece, también crecen los recursos en el Instituto de Acceso a Información, que alguien podría decir, mira, hay más recursos, están violando más la ley. Puede ser, pero lo importante es que más personas están haciendo uso de esos recursos. Y entonces en ese sentido sí uno puede decir de manera muy categórica que la ley está siendo utilizada más y más y que en ese sentido está siendo efectiva. Ahora, que hay problemas, los hay, ¿verdad? Las áreas que se señalan, las áreas más débiles tienen que ver con, en el sector municipal, por ejemplo, que todavía hay que desarrollar muchas capacidades, sistemas de información, sensibilización, hay que hacerlo. En el caso del instituto, que sí es necesario fortalecerlo, es la institución que menos recursos tiene del Estado, o sea, digamos, no llega ni siquiera al $1.000.000 su presupuesto y tiene una demanda de trabajo considerable y de hecho ya tiene mora, ¿verdad? Y luego de eso, digamos, esas son como las áreas más prioritarias que hay que fortalecer y en lo que tiene que ver ya con los criterios de aplicación, todavía hay problemas fundamentalmente con la interpretación de las reservas. Todavía tenemos problemas de reservas muy genéricas, reservas que no están bien justificadas o reservas que no hacen una prueba de daño, por ejemplo, o se compara el daño de publicar con no publicar. Y por el otro lado hay algunos inconvenientes. Quizás una de las causales más preocupantes es la declaratoria de inexistencia, que las instituciones declaran inexistencia y muchas veces no hay forma de comprobar si realmente es porque el documento no existió, el documento desapareció o el documento se destruyó. Entonces creo que esa es un área muy, muy sensible. Desde mi punto de vista, no. Y quizás retomo la figura inicial de la que hablaba, de pensar la corrupción en términos de casos aislados, sino pensar la corrupción en términos de una red de privilegios de la que gozan grupos en este país, algunos sectores de los partidos políticos, algunas empresas o grupos económicos y también, como digo, algunos sectores sociales, digamos, que se benefician del clientelismo, por ejemplo. Entonces, si lo pensamos en términos de que la corrupción equivale a un grupo de privilegios que está impidiendo que los servicios públicos sean más eficientes, efectivamente son un tropiezo o son un obstáculo importante al desarrollo. Y algunos, de hecho, atribuyen de que esas son las razones por las que en el país, por ejemplo, no vienen más inversiones, porque viene un inversionista y le quieren desde el primer día le quieren cobrar sobornos por cualquier trámite o cualquier permiso que le van a extender. Esa es de las razones, por ejemplo, por la que el gasto público no se utiliza de mejor manera, porque, por ejemplo, se tiene algunas personas en las oficinas públicas se les sobrecarga de trabajo porque hay otros empleados que no lo hacen bien porque precisamente han sido nombrados por cuestiones partidarias, etcétera. Entonces yo digo, si pensamos la corrupción no en términos abstractos o de casos aislados, sino que pensamos que es una estructura que es observable, que es identificable de privilegios, y esa estructura precisamente es la que obstaculiza que el país pueda avanzar más en términos políticos, o en términos económicos o en términos de impacto social.